Vamos a ver ahora el último sistema de fuerzas, que en este caso sería el sistema de fuerzas concurrente. Ahora, son fuerzas concurrentes, dice aquellas cuyas rectas de dirección que los contienen se cortan en un punto. Para este sistema de fuerzas solo veremos la resolución gráfica, ya que la manera analítica involucra cálculos matemáticos de trigonometría, ¿sí? Generalmente trigonometría lo van a ver o en cuarto año o en quinto año, por lo tanto no les podría explicar porque no van a poder entender, porque necesitan tener un mayor conocimiento de matemática. Por lo tanto, únicamente para este tipo de fuerzas vamos a ver únicamente la resolución de manera gráfica. Ahora, ¿cómo se resuelve gráficamente? Existen varias formas de resolverlo gráficamente, pero nosotros vamos a ver la regla del paralelogramo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de encontrar, dadas dos fuerzas concurrentes, vamos a encontrar una fuerza resultante de manera gráfica. De manera analítica, para este tipo de sistema no lo vamos a hacer, ¿sí? Únicamente de manera gráfica. Ahora bien, ¿cómo se procede para encontrar esa resultante? Acá originalmente tenemos, por ejemplo, el vector A o la fuerza A en azul y B en amarillo, ¿sí? Acá podemos ver que son concurrentes, sí, son concurrentes. ¿Por qué? Porque ambos vectores van a concurrir en estos puntos, ¿sí? Si estos vectores tuvieran gráfico, si yo tuviera gráfico acá la recta de dirección A, la cortaría a la recta de dirección de B, ¿sí? Entonces estos dos vectores están concurriendo en este punto en común, por lo tanto son concurrentes. Ahora bien, de manera gráfica, ¿cómo voy a obtener, cómo voy a sacar la fuerza resultante? Y vamos a hacer un procedimiento. Partiendo de los dos vectores originales A y B, vamos a proceder de la siguiente manera. Primer punto, dice, trazo una recta paralela al vector A, que es el vector que está en celeste o azul, ¿sí? Dicha recta debe pasar por el extremo del vector B, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar, dice, una recta paralela, ¿sí?, al vector A. Entonces, como que yo trazo una recta paralela al vector A. Este es el vector A. Entonces yo voy a trazar una recta paralela. ¿Sí? Voy a trazar una recta paralela al vector A. Esa recta paralela que yo trazo del vector A tiene que pasar por el extremo de B. ¿Sí? Está el B en amarillo. Entonces esa recta paralela que yo voy a trazar tiene que pasar por el extremo. ¿Sí? Por el extremo, que sería en este caso, ¿sí? Este es el extremo, por ahí tiene que pasar, ¿sí? Trazo una paralela de acá, esta es la recta paralela, que está en celeste. Segundo punto, trazo una recta paralela al vector B. El vector B, el amarillito este, ¿sí? Es como que yo, del vector B, que está en amarillo, voy a trazar una recta paralela, ¿sí? Una recta paralela al vector que está en amarillo, pero esa recta paralela al vector B tiene que pasar por el extremo, dice, del vector A. Tiene que pasar por el extremo del vector A, del vector celeste, por el extremo, ¿sí? Ahí. Entonces, ahí. Es el extremo, ¿sí? Entonces, de esta manera yo tracé una recta paralela al vector A, que está acá en celeste, pero esa recta paralela tiene que pasar por el extremo de B. Y voy a trazar una recta paralela al vector B, pero esa recta paralela tiene que pasar por el extremo del vector A, acá en amarillo, ¿sí? De esa manera, yo he trazado dos rectas paralelas a cada una de las componentes. Y cada una de esas rectas paralelas pasa por el extremo de la otra, del otro vector componente. Ahora, esas dos rectas paralelas que yo tracé recién, ¿sí?, se van a cortar en un punto, ¿sí? Esta recta que está en azul, que es paralela al vector A, y esta recta que está en amarillo, que es paralela al vector B, se cortan en un punto, aquí. Ahí se cortan, ¿sí? Esas dos rectas se van a cortar en un punto. Bien. Acto seguido, ¿qué tengo que hacer? Debo trazar el vector resultante, ¿sí? El punto de aplicación u origen del vector está ubicado en donde están los puntos origen de los vectores concurrentes, ¿sí? ¿A dónde está, digamos, el punto origen de ese resultante? Acá, ahí, porque ahí están, digamos, los puntos origen de los dos vectores componentes, tanto de A como de B están acá.
Entonces, desde ese punto voy a comenzar a graficar el vector resultante. ¿Sí? Es el punto origen. ¿A dónde va a estar el extremo de esa fuerza o de ese vector resultante? Y bueno, y el extremo y sentido del vector resultante está ubicado acá, en el punto donde se cruzan las dos rectas paralelas que yo tracé anteriormente, ¿sí? La recta paralela que está acá en amarillo y la recta paralela que está en celeste se cruzan y se cortan en este punto. En ese punto donde se han cortado esa recta paralela, en ese punto va a estar el extremo y sentido del vector resultante. ¿Y cómo lo voy a dibujar? El origen está acá, en donde está el origen de ambos vectores componentes, de A y de B. Ahí está el origen, bueno, ahí va a estar el origen del vector resultante. Y el extremo, a donde se cortan estas dos rectas paralelas que yo tracé. Entonces de ahí trazo esa recta uniendo este punto con este punto. El origen va a estar acá, en este punto, y el extremo o sentido del vector resultante va a estar acá en este otro extremo donde se cortaron las dos rectas paralelas. Y de esa manera obtengo de manera gráfica, ¿no es cierto?, la resultante en un sistema de fuerzas concurrentes.